Es cierto, en nuestro país hay distintas problemáticas y una crisis económica pospandemia de la que está siendo bastante difícil salir. Pero sorpresivamente, el peso se ha mantenido fuerte. ¿A qué se debe la estabilidad de nuestra moneda? Y con el objetivo de querer ser positivos, ¿cuáles son los aspectos favorables que deben mencionarse bajo este gobierno? Por otro lado, frente a tanta información, ¿existe alguna noticia que realmente deba tener nuestra atención? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista en economía, Luis Maisel. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Igualmente, Nadia, ya hace mucho que no platicábamos. Así es, y es que hay muchas preguntas por hacer, Luis. Por supuesto que problemas en México hay muchos, de índole político y de índole económico. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el peso sigue bastante fuerte, por lo menos frente al dólar. ¿Esto a qué se debe? Mira, hay dos motivos fundamentales, dentro de las muchas cosas que a lo mejor consideramos no se han hecho bien. La política fiscal en México, y cuando digo fiscal no me refiero a la cosa de impuestos, sino gasto e ingreso del gobierno, ha sido muy disciplinada. El porcentaje de deuda que tiene el país respecto a su Producto Nacional Interno Bruto es bastante bajo, es uno de los más bajos de todo el mundo, está alrededor del 47%, lo cual a la gente le gusta porque no está demasiado endeudado el país, si lo quieres ver así. Por otro lado, sigue habiendo muchos ingresos por parte de los migrantes, el petróleo, el turismo. El gobierno está captando muchísimos dólares y te has dado cuenta que no han subido las reservas. Las reservas se conservan entre 198,000 y 200,000 millones de dólares, lo cual quiere decir que están usando dólares están comprando los pesos manteniendo el valor. Entonces, es una medición de la economía. Para el presidente es muy importante mantener una paridad razonable. Si rascas un poquito, encuentras que, ¿por qué han sido tan disciplinados fiscalmente? Porque no han hecho mucho para ayudar a la gente. De 159 países que constituyen la base mundial, México fue el 158º en ayudar a la gente durante la pandemia. En total gastó el 0.08% del PIB en ayudar a la gente. Países como Alemania gastaron 31%, Estados Unidos 27%. O sea, el gobierno hizo todo lo posible para evitar que la crisis fuera más grave de lo que fue. México no hizo prácticamente nada. Lo que es muy triste y nos lleva a darnos cuenta de una realidad en México, tal vez a tener esperanzas en un futuro 2024. ¿Qué dices respecto a este año tan importante para México? ¿Ya será que iniciaron de alguna forma las elecciones o una previsualización de lo que vamos a tener en el 2024? Mira, ya falta menos de 2 años y la gente ya está hablando del 2024. Yo tengo la impresión de que el pueblo va a volver a apoyar al candidato que lance Morena. Morena en realidad no es un partido, es un movimiento encabezado por una persona. López Obrador ha tenido un control absoluto del movimiento, pero no vemos quién va a estar del otro lado, no vemos una oposición seria, organizada, y vemos que la popularidad del presidente entre las clases medias y bajas sigue muy fuerte. Sigue con un nivel de aceptación de 63%, que es altísimo. En pocos países ves un número tan alto, a pesar de que no la gente, la mayor parte de la gente que ve tu programa, que ve tus entrevistas o que lee Enlace Judío, no realmente está contenta. Pero esa es la minoría, no la mayoría. Los viejitos que reciben su tarjeta de débito cada mes o un cheque, las abuelitas que cobran por cuidar a los nietos, los nonos que ni trabajan ni estudian y reciben una ayuda, toda esa gente está contenta. Entonces, a la hora de votar, cada quien tiene un voto. Vas a empezar a ver ahorita mucho más campaña electoral. Se viene ahora la del Estado de México, que es muy importante,
Después del DF, el Estado de México es el segundo más importante, y ya estás viendo un poquito las campañas que va a haber. Entonces, si no hay una unificación de la oposición y aún así veo difícil ganar, creo que vamos a ver una repetición 6 años adicionales de la actual administración. Lo que es un pronóstico muy, muy fuerte para muchos mexicanos. A ver, Luis, mencionábamos hace un ratito que el peso se ha mantenido fuerte. Ese sin duda es un aspecto positivo que ha logrado este gobierno. Con el objetivo de ser muy optimistas, ¿qué otros aspectos positivos tú ves en este gobierno? Mira, en realidad el país debería estar ahorita en un boom increíble. México debería estar aprovechando el regreso de las empresas que se quieren salir de China. La localización geográfica es extraordinaria. Eres vecino con 3,000 kilómetros de frontera con el mercado más grande del mundo. Tienes el mismo uso horario, o sea, el empresario americano se levanta a las 9 de la mañana en su oficina, levanta el teléfono y van a ser las 8 o las 10 en México. Está hablando al mismo tiempo. No tienes que cruzar océanos, etc. El boom en las fronteras, deberías de ver, es impresionante. Lo que está pasando en Laredo, en Ciudad Juárez, en Tijuana, la construcción de bodegas, de edificios de oficinas, de habitación, es impresionante. Quiere decir que sí hay ese deseo y de repente pasan cosas como Constellation en Mexicali, como lo de Volcan en Quintana Roo, como lo de las energías limpias, como lo del aeropuerto hace ya 4 años. Entonces, es un choque entre situaciones de mercado favorables y decisiones administrativas equivocadas. Tienes, como decía yo al mero principio, un ingreso muy fuerte por parte de los migrantes. Estamos en niveles de casi 5,000 millones de dólares mensuales. Y yo cuestiono un poquito la cifra porque tengo la impresión, y es personal, que están sumando algo de los ingresos de las drogas ahí. Es una forma muy fácil de explicar el incremento de entrada de dólares sin explicar que viene de actividades ilícitas. El turismo está, si tú vas a las playas mexicanas, está todo lleno, unos precios carísimos, y la gente está viniendo, la gente siente que en México está encontrando lo que busca. El precio del petróleo, o sea, Pemex ganó 7 billones de dólares el trimestre anterior. No porque sea eficiente, sabemos que es una empresa poco eficiente, pero trabajando a esos precios, cuando estás vendiendo petróleo alrededor de $100 el barril, pues no hay manera de no ganar dinero. Entonces, hay mucho viento a favor, hay muchas cosas que están ayudando a México, y lamentablemente las que lo están perjudicando son hechas por el hombre, no por la naturaleza. Entonces, es triste no poder aprovechar esta situación que debería ser muy favorable. Bueno, gracias por hacernos ver los puntos positivos. Te hago ahora la pregunta contraria. Sé que hay muchas críticas, que se han cometido errores que nos han costado, sobre todo en economía. ¿Cuál consideras tú que ha sido el principal error de este gobierno en lo que lleva de tiempo? Mira, yo creo que los errores más graves no son económicos, son de otra índole. México siempre había sido un país pendular. Tenías un gobierno de ligeramente izquierda, atinada izquierda, lo dijo López Mateos, llegó Díaz Ordaz y lo movió un poquito a la derecha. Llegó Echeverría, lo movió un poquito a la izquierda, López Portillo regresó a la derecha. Ha sido interesante cómo era centro-derecha o centro-izquierda, pero se mantenía en una línea en donde no afectaba mucho a la gente. Era un gobierno incluyente, tenías a todos los sectores que pertenecían a él. Este gobierno ha sido un gobierno de polarización, de división. Está creando la mentalidad de ustedes y nosotros, y tú te puedes incluir en cualquiera de los dos grupos, pero ya no es un solo México, ya hay definitivamente 2 Méxicos. Y para mí lo más grave es que ha cambiado las reglas del juego a largo plazo. De un país que tenía 3 poderes, un ejecutivo fuerte, un legislativo débil, un judicial débil, pero funcionaban,
Ahora sigue siendo un país de tres poderes, pero ahora son el Ejecutivo, el Ejército y el narco. Entonces, estás viendo un cambio estructural en el país. México es el país de Latinoamérica que más se ha defendido de las revoluciones, de los movimientos de choque. La última revolución fue hace 112 años. Si tú volteas a ver Latinoamérica, o sea, tienen movimientos de carácter de intento de derrocar gobiernos, etcétera, cada 3, 4, 5 años. En México no ha sucedido. ¿Por qué? Porque el presidente, el ejecutivo, tenía atrás de él al ejército como muro de contención, como la fuerza que lo respaldaba, y todo mundo sabía que si se enfrentaba al ejecutivo, el ejército iba a atacar. Lo vimos con el subcomandante Marcos en 94, y a las 12 horas que empezó el movimiento, el ejército estaba ahí para pararlo. Hoy, el ejército se cambió de atrás para adelante. Ahora ya está enfrente. Se les dieron las aduanas, se les dieron los puertos, se les dio la construcción de todas las magnaobras, desde el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, y ahora la más seria de todas es lo de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que constituye la fuerza policíaca o la fuerza de protección del ciudadano, se le está tratando de dar bajo el control del ejército. Constitucionalmente eso no se puede. Se habla que la Guardia Nacional tiene que ser de carácter civil. Entonces, estás viendo una modificación a la estructura, a la tela de donde se van a cortar los uniformes del futuro. Entonces, siento que quien llegue más adelante, no importa de qué partido, de qué movimiento sea, se va a enfrentar con un ejército que ya no va a querer ceder todas estas polendas con las que cuenta. Entonces vas a ver una relación diferente a la que México sostuvo desde 1929 hasta 2018. Por supuesto. Ahora, siempre la relación con los Estados Unidos es de suma importancia. ¿Cómo definirías y describirías pues, la relación que se tiene actualmente con el gobierno de Biden? Mira, fue muy triste ver el resultado de la visita del presidente López Obrador a Washington. O sea, Biden ni siquiera le abrió la puerta. Es el primer visitante de ese calibre que llega y no se le recibe adecuadamente. Le dio un par de horas y luego se fue a Israel a la visita con la que comenzó su visita al Medio Oriente. Y López Obrador se quedó viendo algunos ejecutivos mexicanos que trabajan en Washington y realmente sin hacer gran cosa. Los americanos están muy enojados con lo de la energía. La energía limpia, que en todo el mundo se ha vuelto lo más importante, o sea, el combate al calentamiento del universo, de la Tierra, el mantener la contaminación más baja. México es el único país que va al revés. México está promoviendo las energías sucias en contra de las energías limpias renovables. Esto está poniendo en serio al tratado, el TIMEC, lo que era antes el Tratado de Libre Comercio, el TLC. Me preocupa porque la actitud que está tomando México ha sido los canadienses y los americanos están bloqueando, no van a hacer nada. Yo no estoy tan seguro. Hay muchas presiones en los dos países para que sí hagan algo y esto está creando una fricción entre México y sus dos socios comerciales. Entonces, la relación, se pensó que iba a haber algún comunicado respecto a migración, no hubo nada. El problema de migración es definitivamente muy serio. En Estados Unidos, la apertura de las fronteras por parte de Biden ha creado también aquí, en Estados Unidos, una gran polarización. Y lo que había logrado Trump, y Trump es una persona que muchos no quieren, como persona, como individuo, puedes tener tus cuestionamientos, pero sus políticas funcionaron. Entonces, había logrado reducir la inmigración sin papeles y había controlado mucho más la frontera y tenía el apoyo de México. O sea, cuando él estaba, México estaba deteniendo los movimientos de Centroamérica y Sudamérica,
y las cosas marchaban. Ahorita, estas marchas que vemos de 5,000 gentes que llegan a la frontera, niños que vienen solos, es muy triste. Y realmente no hubo nada de eso en la visita de López Obrador a Washington. Entonces, de 1 a 10, ¿dónde pondré yo que están las relaciones ahorita? Tal vez 4 o 5. O sea, no somos enemigos, México y Estados Unidos, pero yo ahorita no diría que somos amigos. Luis, ahora es imposible no tocar este tema. A tantos meses de que inició el conflicto en Ucrania, ¿de qué manera sigue afectando esta guerra a la economía global? Mira, afecta sobre todo a Alemania y a otros países industrializados de Europa. Cuando dejan de comprarle petróleo a Rusia y la gente dice eso va a volver loco al mundo, los chinos e India no dejaron de comprarles. Entonces, si se los vende Rusia a ellos, pues ellos dejan de comprarle a los países árabes o a Venezuela, y los otros países pueden reponer lo que no le compran a Rusia. Pero el gas natural no tiene esa ventaja. El gas natural requiere tuberías, requiere sistemas de distribución. Hay gas natural que se licuifica y lo mandas en barcos, pero tienes que tener una facilidad, una instalación para licuarlo en donde hay y para gasificarlo del otro lado. Y eso te puede llevar 3 a 5 años para construir ese tipo de instalaciones. Entonces, ayer el gas natural llegó al precio más alto de la historia en Europa. Y viene el invierno, y si el invierno es frío, no van a tener gas para calentarse, van a pasar unos fríos terribles, la industria se puede detener. En cuanto a alimentos, sí ha bajado un poquito el suministro. Ucrania es un gran suministrador de trigo, pero entre Argentina y Canadá han repuesto gran parte de lo que se está dejando de recibir de parte de Ucrania. Entonces, el impacto económico básicamente viene en la cosa de energéticos. Lo demás es controlable. Las sanciones que se le pusieron a los rusos, pues nadie compra gran cosa de Rusia. O sea, si le hubieras puesto sanciones a Singapur, a Corea o a China, hubiera afectado los precios en todo el mundo. ¿Cuándo fue la última vez que tú consumiste un producto hecho en Rusia? Probablemente nunca. Entonces, ese tipo de sanciones que castigan a los rusos no afectan económicamente mucho en el mundo occidental. Entonces, fuera del gas natural, y Alemania por primera vez en su historia, bueno, no en su historia, a raíz de la Segunda Guerra, fue un país importador en el primer semestre de 2022. Es un país que toda la vida llevaba, 67, 80, 77 años siendo exportador neto, y por primera vez se volvió un importador porque sus fábricas no están trabajando a capacidad por falta de energéticos. Te voy a hacer, Luis, una pregunta un poco extraña. A veces los noticieros son muchos, cada uno con un sinfín de noticias que leer. Si tú pudieras elegir un solo tema a nivel nacional que debe de importarnos ahora a los mexicanos, ¿cuál debería de ser? Mira, yo creo que debería ser el Estado de Derecho. Eso ha sido para mí la pérdida más grande que ha tenido el país. El tener una corte que te defienda, el tener una corte que interprete la Constitución, el saber que las leyes a veces poco explicables no van a pasar por el hecho de que el presidente las mandó, debería ser lo más importante. La gente probablemente hubiera contestado, la mayor parte de la gente hubiera hablado de inflación. Eso es porque te pega directo en tu bolsa, porque sientes que se te viene el mundo encima, que tu salario no alcanza para pagar los productos básicos. Efectivamente, eso te afecta todos los días. A largo plazo, eso tiene afectación, pero tiene solución. La pérdida del Estado de Derecho no tiene solución. No es algo que puedas arreglar con curitas. Vas a tener que llegar con un mazo y empezar de nuevo. Y empezar de nuevo es muy difícil. Por supuesto. Y si te hago la misma pregunta en temas internacionales, ¿quién es el líder hoy en día
quién es la persona que debe de tener nuestra mirada o cuál es el tema que debe de tener nuestra atención? Fíjate que ese es uno de los problemas más serios que enfrenta ahorita el globo. O sea, todos veíamos a la señora Merkel en Alemania como una líder. Ella ya se fue. Las dos personas que manejan su país bien a su manera son dos gentes que a nosotros no nos gustan. Y te voy a decir, es Putin y Xi. Putin, ambos son dictadores de una u otra manera, manejan el país con una visión de mediano y largo plazo definida. No les importa sobre quién pasan ni a quién pisan, pero tienen un plan de largo plazo. Eso ya no lo vemos en ningún otro lado. O sea, ya no hay líderes proactivos, hay líderes reactivos. Y lamentablemente, la polarización que estamos viendo en todo el mundo hace que el cambio de gobierno evite que haya planes de más de 2 o 4 años. Entonces, muchas veces se inician cosas que no se terminan, gastos que se asignan a ciertas partidas no se ejercen y faltan en otros lados. Y yo siento honestamente que la calidad de vida de la gente está disminuyendo en vez de mejorar. Nos estamos yendo a un mundo más científico, con mejor medicina, con mejor tecnología cibernética, pero con menos humanismo, con menos relaciones personales y con menos lo que los franceses llaman joie de vivre, el gozar la vida. La gente está viviendo acelerada, está viviendo presionada. Aquí en Estados Unidos decían, hay que competir con los Jones, con tus vecinos. La competencia de tener lo que tiene el de junto es muy fuerte y al mismo tiempo sientes que cada vez está más lejos obtener esa felicidad que buscabas. Tú te acuerdas, bueno, eres muy joven, pero en los 60s había ese movimiento de la obra Hair, de los jóvenes, que la florecita en el pelo, y, o sea, el amor libre, etcétera. Vivían tranquilos, vivían, o sea, en Dada Land. Hoy todo el mundo vive acelerado y no contento. Por supuesto, se nos está olvidando quizá que el objetivo principal de esto es ser felices. Uh-huh. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por tu tiempo. Siempre es un placer platicar contigo y espero pues verte más seguido en Enlace Judío. Igualmente, Nadia, gracias a ti y cuando quieras aquí estamos. Gracias, hasta la próxima. Bye.